Boa tarde a todos os presentes. Cumprimento a todos e todas que estão aqui hoje nessa reunião do Grupo Lógica, Linguagem e Ciência da Universidade Federal do Tocantins, Brasil, no qual nós temos aqui a honra de receber o nosso convidado do dia, que é o professor Patrício Gerardo Salgado Arias. Professor Patrício Arias. Só uma breve apresentação do professor Patrício. O professor Patrício Arias estudou física na Universidade Concepción e na Universidade de Karlsruhe, na Alemanha, onde recebeu seu PhD em 1989, com uma tese sobre acoplamento de matéria em supergravidade, sob a supervisão do professor Júlio Vez. Em 1990, o professor Patrício voltou ao Chile para fazer parte do Departamento de Física da Universidade de Concepción, onde trabalhou até fevereiro de 2019. Desde março de 2019, ele faz parte do Instituto de Ciências Exatas e Naturais da Faculdade de Ciências da Universidade de Arturo Prat, IQUIC. Suas principais áreas de trabalho são as álgebras de Lie e suas aplicações à supergravidade e cosmologia. Hoje, o professor Patrício apresentará para nós um seminário cujo título é Max Planck e sua influência nas ciências físicas e na tecnologia. Quem nos ajudará com a tradução será o professor José Luiz Dias Polanco, que é doutor em Física pela Universidade Estadual de Campinas. Ele também é professor da Universidade Arturo Prat, em IQUIC, desde agosto de 2006. Ele é graduado pela Universidade de Concepción, obtendo o grau de licenciado em Ciências, com ênfase em Física. Um ano depois, continuou seus estudos de pós-graduação, entrando no programa Magister da UDEC. No primeiro ano dos estudos, obteve uma bolsa para continuar os estudos no Brasil, na Universidade de Campinas, onde obteve grau de mestre em Física. Em seguida, ele continuou suas pesquisas de doutorado no Departamento de Matemática Aplicada, pertencente ao Instituto de Matemática e Ciências da Computação da Unicamp, onde teve o grau de doutor em Ciências com ênfase em Física. Após a conclusão do doutorado, voltou ao Chile para trabalhar na Universidade Arturo Prat, atuando como professor em tempo integral até hoje. O professor Dr. José Luiz desenvolve projetos de pesquisa sobre fluidos imperfeitos, autogravitantes em relatividade geral. Portanto, nós temos aí apresentados os nossos dois convidados do dia, os quais, mais uma vez, calorosamente, nós recebemos aqui, muito gratos da presença, e a partir de então, eu passo a palavra, primeiramente, para o professor Patrício Arias. Professor Patrício, está contigo a palavra. Patrício, tienes que... Buenas tardes. Muchas gracias por la posibilidad de poder conversar de un tema que no siempre se tiene la posibilidad de conversar con personas de una área como son las áreas de la historia, de la ciencia o de la filosofía, de temas que están bastante relacionados, incluso hasta con la literatura. Me va a tocar hablar en esta oportunidad sobre un poco de Max Planck, la influencia que tuvo en la ciencia física, y cómo los institutos en los que él trabajó generaron tecnología y también industria, ¿no? O sea, el desarrollo industrial. Para esta charla vamos a tirar una introducción. Vamos a hablar un poco de la radiación del cuerpo negro, donde usaremos un poco de matemática, por lo menos no demasiada matemática, pero sí un poquito, digamos. Y finalmente terminará la charla con una discusión de un discurso de Einstein que fue hecho el 23 de abril de 1918, con conmemoración de los 60 años del profesor Planck.
Este discurso de Einstein tiene bastante interés desde el punto de vista filosófico, del que yo no soy especialista, digamos, ni mucho menos, pero sí algo he leído del tema, y no sé, podría ser un tema de discusión interesante. Algunos datos biográficos del profesor Planck. El profesor Planck nació el 23 de abril de 1958 en Kiel, en Alemania, en una ciudad que está en la frontera con Dinamarca. El año 1889, después de unos pasos académicos que dio en Múnich y Kiel, donde estudió también en Múnich, hizo parte de su carrera, después la continuó en Berlín y trabajó un tiempo en Kiel también. Después de esto, sucedió la cátedra al profesor Gustav Kirchhoff, primero como profesor teórica en Berlín y luego como catedrático de la misma universidad. Acá en este dibujo podemos ver al profesor Planck en su despacho en el año 1908, cuando impartía clase en esta universidad. El año 1900, el 19 de octubre, presentó su ley de distribución espectral de la radiación del cuerpo negro en la Academia Prusiana de Ciencias, y el mismo año, ahora el 14 de diciembre, presentó la hipótesis cuántica, que de acuerdo con algunas personas es el origen de la mecánica cuántica. Aunque como vamos a discutir después esto, en el mismo Planck creyó que había encontrado una cosa paradigmática como fue el encontrar este E igual a H nu, del cual vamos a tratar de conversar su origen. El año 1913 es nombrado rector de la Universidad de Berlín y en el año 1919 es galardonado con el Premio Nobel de Física por haber encontrado este link entre el macro y el micromundo y darse cuenta de que el micromundo funcionaba de una manera muy diferente a cómo funciona nuestro macromundo a nuestro sentido. Bueno, hay una larga historia que se puede contar entre 1919 y 1946. Solamente decir aquí que la Sociedad Kaiser Guillermo para el Avance de la Ciencia pasó a llamarse, esto después de la guerra, Sociedad Max Planck para el Avance de la Ciencia. El año siguiente fallece el profesor Planck en Göttingen, como se dice en alemán. Continuando con estos datos biográficos, puede ser interesante recordar de que Max Planck estudió física en Múnich una cantidad de años, luego continuó en Berlín, pero en Berlín tuvo profesores a Hermann von Helmholtz y Gustav Kirchhoff, quienes, ¿no es cierto?, le dieron una formación muy buena en la área en la que él después brilló. Obviamente esto permitió conocer de primera mano del mismo von Helmholtz los avances del electromagnetismo y de Kirchhoff los avances de punta en termodinámica. Este conocimiento fue vital en las investigaciones futuras que llevó a cabo Planck. Rudolf Clausius, profesor en ese tiempo en Berlín, a pesar de que no trabajó directamente ni le impartió clase a Planck, sí a través de sus escritos contribuyó en la formación en forma decisiva en la formación de Planck. Planck estudió estos notas o estos escritos de Rudolf Clausius. Como ustedes sabrán, Rudolf Clausius fue el que introdujo el concepto de entropía, del cual todavía se discute, y del nexo que existe con esta definición de entropía con la entropía de Shannon que usamos hoy día en los teléfonos, y que se discute con la entropía del agujero negro y todas esas cosas. Pero este Rudolf Clausius fue bastante visionario en esa definición de entropía, ya que es la única ecuación de la física, de la teoría de física que existente, que no son invariantes bajo time reversal, es decir, no son invariantes cuando uno cambia t por menos t. En la naturaleza del tiempo, digamos, en la naturaleza de lo que nosotros llamamos tiempo, está muy relacionado a esta definición de entropía. Bueno, en honor a Planck, el año mayo del 2009, ya muy cercano a esta actualidad, solamente hace pocos años atrás, desde la base de la ESA, la Agencia Espacial Europea, que con la sede en Guayana Francesa, envió un cohete que llevaba a bordo un satélite, se llamó Planck, ¿no? Y el objetivo era medir, y por eso así le llamaron, ¿no?,
la radiación de fondo de microondas se supone que apareció con la explosión o con los primeros instantes en que apareció nuestro universo o nuestro espacio-tiempo, por decirlo más precisamente. Esta radiación de microondas es una radiación térmica, además precisamente se parece mucho a una radiación de un cuerpo negro, a lo cual Planck dedicó gran parte de su vida, bueno, al estudio de esta radiación de cuerpo negro y de la radiación térmica en general. Los resultados más importantes, como ya lo hemos hecho notar, fueron la ley de Planck y la hipótesis cuántica a los meses siguientes después de establecer esta ley. Siguiendo un poco con esta idea, el estudio de esta radiación térmica, y esto quién sabe es lo que quería decir yo, o por lo menos, porque si no tendríamos que tener una charla muy larga, ¿no? Es un ejemplo de cómo la investigación científica pura conduce en forma decisiva a la investigación en la tecnología y al desarrollo industrial, siendo a la vez unos causas de la otra, son como una simbiosis, ¿no? Una sin la otra como que no tiene sentido. Podría pensar uno, si se acuerda de sus primeros años de vida en la física, algo así como la ley de acción y reacción, en la cual uno puede decir de que la acción sin la reacción son un sinsentido. Lo mismo uno podría pensar de que la investigación científica pura, sin la investigación tecnológica que permite probar las teorías y sin el desarrollo industrial que proporciona los recursos para poder continuar el financiamiento de la ciencia, no podría existir una sin la otra. O sea, investigación científica pura, investigación tecnológica, llamémosla también pura, y el desarrollo industrial, que son sus aplicaciones, no pueden ir una separada de la otra, y es lo que nos conduce al desarrollo. La investigación de la radiación, junto al desarrollo del electromagnetismo y la termodinámica, provocó, ¿no es cierto?, que en el país de Planck, y muy especialmente en Berlín, surgieran centros de investigación en ciencia y tecnología que están muy estrechamente ligados a la industria. Digamos que sin esa investigación que se llevó a cabo en estas instituciones, jamás habrían logrado el desarrollo. Uno de los centros que más recuerdan por su historia, digamos, es el Instituto Imperial de Física y Tecnología de Berlín, que se fundó en 1887 y que tiene un rol crucial en el descubrimiento del quantum de energía. Este instituto fue fundado por von Siemens, un empresario, junto con von Helmholtz, que era el físico que estaba muy relacionado con el desarrollo de la ciencia pura y la tecnología. Estos institutos fueron de tremenda importancia para el desarrollo tecnológico y científico del país. Como digo aquí, la creación de los centros condujo a avances muy espectaculares para la época en la licuefacción de gases, la electroquímica y la iluminación, y dio lugar a la construcción de instrumentos de precisión para poder tomar mediciones de la radiación, tanto para altas como para bajas frecuencias, que no existían en esta instrumentación, y que esta construcción de instrumentos dio lugar a la creación de empresas y de industrias que hasta hoy existen. De esa época que proviene el prestigio que tienen los aparatos fabricados por la industria alemana, hasta de esa época. La industrialización, obviamente, requiere de fuerza de trabajo, de personas con educación apropiada, lo que dio lugar entonces al desarrollo de una educación científica y tecnológica de gran escala, y consolidó un sistema de educación que abarcó desde la escuela básica hasta las universidades. O sea, el link, por así decirlo, usando los lenguajes modernos, que existe entre la investigación científica, que dicho sea de paso, está muy ligada a la filosofía, como vamos a conversar después, está muy relacionada con el desarrollo de las naciones. Si uno no desarrolla la filosofía, incluso la literatura, la gran literatura, y la gran ciencia, no hay posibilidad de desarrollo, como muestran estos ejemplos, que no es solo de que yo hablo de Max Planck aquí, porque, digamos, es el que estamos estudiando, pero esto uno lo ve replicado en varios países europeos, el mismo fenómeno, por decirlo así, fenómeno sociológico. La búsqueda, por ejemplo, de respuesta a problemas tales como la radiación del cuerpo negro,
ya, como ya dijimos, dio lugar a la construcción de instrumentos de precisión y al desarrollo de métodos industriales durante el último periodo del siglo XIX. Esto dio lugar, como ya dije también, a la fundación de empresas de industria y a la expansión de empresas de industria asociadas a nombres que han llegado hasta nuestros días. Muchos de nosotros probablemente conocen la industria de las Siemens, la Zeiss, la Carl Zeiss de la óptica, que somos anteojos, conocemos un poco eso, o la Bayer cuando tomamos aspirina. Estos son 3 ejemplos, pero se podrían agregar muchos más, lo que muestra no solo el poderío industrial de la Alemania de finales del siglo XIX, sino también muestra la estrecha relación de este poderío industrial con la investigación científica y tecnológica. Esto tiene un símil casi calcado del desarrollo que tuvo Inglaterra y también Francia. Son como métodos que uno podría decir son procedimientos para el desarrollo. Aquí podemos mostrar, o mostramos, digamos, una fotografía de este instituto, que es el Instituto Imperial de Física y Tecnología de Berlín, que todavía hay una sede ahí en el barrio de Charlottenburg, y hoy ya tiene obviamente una sede más moderna, pero todavía existe este que fue absorbido por otro tipo de instituciones que existen hoy día dedicadas a la metrología y que se dedican al control de las empresas y al desarrollo tecnológico empresarial que existe todavía en casi toda Europa. En los laboratorios de este edificio, de este instituto, se llevaron a cabo investigaciones experimentales sobre la radiación del cuerpo negro, que fueron claves para que Planck llegara a la hipótesis cuántica. Aquí mostramos al profesor Heinrich Rubens, colaborador estrecho de Planck, en su laboratorio, y en este mismo laboratorio fue donde se tomaron las mediciones de la radiación del cuerpo negro en el sector del infrarrojo, que obligó a esta gente a construir instrumentos que no poseían, y que esa construcción de instrumentos dio lugar a la creación de empresas fabricantes de este tipo de instrumentos y que se generalizó a los microscopios, por los cuales, según recuerdo, uno de ellos fue lo que usaron en España para poder observar una célula, ¿no? Ramón y Cajal creo que fue, no lo anoté aquí, pero algo recuerdo que alguna vez escuché eso. Y entrando a un tema ya más técnico, digamos, porque esto otro era un desarrollo de cómo la industria, el desarrollo industrial y tecnológico de una nación, está estrechamente realizado con la investigación científica, con el estudio de la filosofía, como vamos a ver aquí. Hay un nexo muy grande aquí, y también con la literatura, que aquí no lo vamos a hablar, claro. Por ejemplo, como si uno tiene una radiación térmica, que es la que Planck se dedicó toda la vida prácticamente. Esta radiación térmica es una radiación o un método de transmisión o de emisión de energía que se propaga en el vacío sin necesidad de tener medios materiales. Obviamente existen otros métodos que son los tradicionales de conducción y compresión. Estamos hablando de la época de cuando se estudió esto, finales o mediados del siglo XIX, ¿no? Por ejemplo, uno recordará el problema de la incandescencia visible, ¿no? A la temperatura así de medio ambiente, tipo medio ambiente, 300 grados Kelvin, la emisión que ocurre de la mayoría de los cuerpos es invisible a los humanos que están en el infrarrojo. Pero a temperaturas ya cercanas, un poquito mayores que los 1000 Kelvin, los cuerpos brillan. Todos hemos visto cuerpos calientes que se ponen rojos, después azulosos y hasta blanquecinos al final. Ahí uno los puede ver, pero puede ver estos objetos por la emisión de energía, no por reflejo como vemos en nuestro objeto normalmente a la luz del sol. Vemos que la luz rebota en la superficie y nosotros vemos porque se refleja la luz en los objetos. Eso es lo que llamamos nosotros, que llegan los fotones, chocan contra las paredes, contra nuestros mismos cuerpos. Esos fotones se reflejan, llegan a los ojos, los cerebros los procesan y nosotros generamos una imagen. Y esta imagen es la que nosotros llamamos la realidad. Pero cuando estamos en la oscuridad no podemos ver nada por reflejo, porque no tenemos luz. Todo, la radiación que llega es absorbida, porque la noche es como un cuerpo negro. En la oscuridad nada es visible a menos que esté lo suficientemente caliente como para que emita radiación y podamos ver los objetos solamente a través de la incandescencia de la emisión de energía.
tal como ocurre cuando uno ve, por ejemplo, una estufa eléctrica, por ejemplo, uno la ve colocarse roja y puede ver en la oscuridad, basta con que la enchufe, y esto uno la ve no por reflexión, sino que por emisión de radiación. Un ejemplo muy claro de esto, de cómo se transmite la radiación térmica y que no necesita de objetos, sino que puede propagarse en el vacío, bueno, hoy lo entendemos bien, es una radiación electromagnética. La radiación electromagnética se propaga en el vacío, pero en la época esto no lo sabía la gente. Por ejemplo, acá podemos ver un recinto que está cerrado y está al vacío. Sus paredes pueden ser de cualquier naturaleza. Y dentro de este recinto cerrado se encuentra un cuerpo A de cualquier material, del que uno quisiera. La evidencia experimental me muestra que, sin importar la temperatura inicial que tenga este cuerpo A, pasada una cierta cantidad de tiempo, el cuerpo A adquiere la misma temperatura que las paredes, es decir, alcanza el equilibrio. La radiación generada de las paredes incide sobre el cuerpo. Obviamente las paredes emiten radiación electromagnética, radiación térmica, y golpea al cuerpo A. Este cuerpo A obviamente absorbe una parte y otra parte la refleja. Y la energía absorbida obviamente se convierte en energía térmica de los átomos. Esta radiación, lo podemos entender hoy día claramente, es radiación electromagnética. Por lo tanto, actúa sobre las partículas cargadas que componen los átomos y lo hacen vibrar. Por lo tanto, esta vibración hace que se caliente el cuerpo, generando entonces energía térmica. En el equilibrio, la tasa de energía que emite este cuerpo A es igual a la tasa de energía que absorbe. Solo así podría entrar a temperatura constante y en equilibrio con las paredes del recinto donde se encuentra este cuerpo A. Perdonen un poco aquí, voy a dar un poquito de matemática, no será mucho. Aquí tenemos una parte de la porción de superficie del cuerpo A. Vamos aquí a recibir una cantidad de radiación. Esta se llama la irradiancia espectral o radiancia espectral. Llega sobre este cuerpo A. Este cuerpo A absorbe una cantidad A minúscula y refleja una cantidad E mayúscula. Ahora, emite una cantidad E mayúscula, refleja esta cantidad. Este R es un factor que a multiplicarlo por el incidente muestra la fracción reflejada, y este A mayúscula que tenemos acá se llama absorbancia, este otro R minúsculo se llama reflectancia. Esta absorbancia, que es un factor que va entre 0 y 1, marca la fracción que es absorbida, y esta cantidad es la cantidad emitida, que se llama obviamente emitancia. Esta cantidad A de nu de T es la tasa a la que la energía es absorbida por unidad de área. Llega esta irradiancia de energía aquí. Una parte es absorbida, otra reflejada, pero el cuerpo también emite radiación debido a las oscilaciones que genera su propia radiación térmica aquí, radiación electromagnética. Entonces, lo que tenemos nosotros es que cuando estamos en el equilibrio, la cantidad que absorbe de energía es igual a la cantidad que emite. Si absorbiera más que la que emite, se calentaría irremediablemente. No podría estar en equilibrio con las paredes que envuelven a este cuerpo. De manera que en el equilibrio tenemos que este A minúscula, que es la multiplicación de este factor, de esta fracción de la cantidad que me llega a R, tendrá que ser igual a E de nu de T. Lo absorbido igual a lo emitido. Como A minúscula es la fracción de este R que se absorbe, tendría que ser igual a DT, y encontramos esta ecuación que parece una ecuación inocente, pero que es muy importante. La radiancia espectral o irradiancia espectral es el cociente entre la energía que se emite y el factor llamado absorbancia, que vuelvo a repetir, va entre 0 y 1. El gran descubrimiento que llevó a cabo Kirchhoff el año 1859. Este es un descubrimiento experimental de trascendental importancia. Parece inocente, pero es un descubrimiento importantísimo. El cociente que podemos ver aquí entre la emitancia y este coeficiente de absorbancia es el mismo para todos los cuerpos a la misma temperatura. Es independiente de cómo estén estos cuerpos. Esta irradiancia R, que es
como les vuelvo a repetir, es el cociente entre la emitancia y la absorbancia. Esta irradiancia R pasa a ser una función universal que depende solo de la temperatura y de la frecuencia, independiente de que esté eso los materiales. Puede ser de la material que sea, esta función R solo depende de lo que uno mide en la emisión con un instrumento y el coeficiente de absorción. Por esta razón, Kirchhoff definió un cuerpo negro. ¿Cómo definió un cuerpo negro? Como un objeto ideal en equilibrio térmico que absorbe toda la radiación incidente. ¿Qué significa esto? Que toda esta radiación R mayúscula que llega sobre la superficie es absorbida. Es decir, este A minúscula sería igual a R, o sea, el A sería igual a 1, ¿no es cierto? Y por lo tanto el R sería igual a E, o sea, la radiación que incide, la irradiancia o la radiancia espectral sería igual a la cantidad de energía que emite. Y esa es la función esa que de las curvas que aparecen en los libros por ahí, que midió esta gente en este instituto que les acabo de nombrar, porque en muchos otros institutos en Europa. Entonces la condición matemática, el objeto ideal en equilibrio térmico que absorbe toda la radiación, significa que el coeficiente de absorbancia es 1 y por lo tanto la emitancia es igual a la radiancia espectral para cada valor de la temperatura. Aquí tenemos un ejemplo de cuerpo negro que están todos los libros, ¿no? Un modelo de la cavidad también lo introdujo Kirchhoff, es un orificio pequeño que tiene una caja cerrada. La luz entra y sufre múltiples reflexiones internas y la probabilidad que escape algo muy baja, ¿no? La radiancia espectral o emitancia espectral en este caso sería igual a la irradiancia, es igual a la emitancia, está en equilibrio y por lo tanto es un cuerpo negro. Si uno usa la nomenclatura R de nu de T, que sería esta irradiancia que llega por el cuerpo, al integrarla uno puede obtener todas las frecuencias que llegan ahí, es la energía que se emite o se absorbe entre las frecuencias nu y nu más de. Es una cantidad a temperatura absoluta T por unidad de área y por unidad de tiempo, que después por razones experimentales la cambiaron a una definición que le llamamos la densidad espectral de energía, que es, en lugar de ser por unidad de área, es solo por unidad de volumen. Estas mediciones fueron hechas en el Instituto Imperial entre 1895 y 1900 para alta frecuencia y solo en el año 1900, después de haber construido el equipamiento suficiente, se logró hacer para bajas frecuencias. Y aquí se muestran unas curvas de esos datos que fueron tomados por esta gente. Tenemos la radiancia espectral aquí y tenemos la longitud de onda. Aquí podemos ver a 3000 grados Kelvin, 4000, 5000 grados. Y esta sería la predicción de la física clásica, ¿no? Que obviamente está equivocada. No se puede reproducir todo esto aquí, usando la física clásica. Bueno, eso costó muchos años de que la gente se diera cuenta y después que se convenciera. Como que acabo de decir, existe también un aparato matemático que se hizo solamente por conveniencia experimental que se llamó la densidad de energía espectral, que en el fondo se diferencia de la irradiancia R, esta que está acá, en que esta es por unidad de área y esta otra es por unidad de volumen, para frecuencia entre nu y nu más de nu y a una temperatura T. Por lo tanto, la densidad de energía que existe en la radiación será la integral entre todas las frecuencias de esta cantidad ρ de nu de T. Nuevamente el teorema de Kirchhoff. La densidad espectral de la energía de la radiación en equilibrio depende solo de la frecuencia y de la temperatura. Es independiente de la naturaleza de los cuerpos materiales, de lo que se encuentra en equilibrio esta radiación. El estudio de esta curva produjo una crisis en la física clásica y condujo a Max Planck, a su pesar, porque el tipo no quería hacer esto, de decir que la energía no era un continuo como se creía en ese tiempo. Se pensaba que la materia, la energía, el espacio y el tiempo eran continuos. Hoy se sabe positivamente que ni la materia es continua, está compuesta de átomos que se llaman los quarks hoy en día, y los quantum de energía. La energía tiene átomos de energía que le llamamos quantum. Pero en realidad uno podría, desde el punto de vista de la física por lo menos, la palabra quantum es completamente análoga
sino la misma que la palabra átomo en griego, que significa indivisible. Los cuantos son indivisibles y no se pueden, hasta ese límite se puede llegar a dividir. Y bueno, eso significa realmente, aquí lo vamos a discutir un poco. Hay una ecuación que encontró Planck modelando las paredes de este cuerpo negro. Como no dependen, la radiación, las propiedades de la radiación, no dependen de qué esté eso las paredes, Planck tomó la decisión de modelarlos como osciladores. Como estos son átomos, que las paredes están compuestas de átomos, los átomos tienen protones y electrones por lo menos, digamos. Estos son aparatos que tienen carga eléctrica, y al tener carga eléctrica, y por eso Planck los modeló como osciladores armónicos con carga Q. Igual que un resorte, uno estudió en física 1 en el colegio, sabe que la fuerza restauradora de Hooke es K por X o M omega cuadrado X, y cuando esta radiación pega en estos electrones o en estas partículas cargadas que están en la pared, hace que estos oscilen, ¿no es cierto? Oscilan porque el campo eléctrico ejerce fuerza y lo trata de sacar de su situación de equilibrio y empiezan a oscilar. Y como esto significa acelerar partículas cargadas, cuando uno acelera una partícula cargada genera radiación electromagnética. Y obviamente esta radiación electromagnética que emiten estos cuerpos debido a esta acción de la radiación externa, hace que esa misma radiación que ellos emiten actúen sobre ella. Por eso se llama fuerza de reacción de radiación, que uno estudia en electrodinámica, la fuerza de reacción de Abraham, ¿no? Entonces, uno obtiene ese F de radiación, usa la ecuación de Newton y encuentra esta ecuación diferencial que está aquí. No quiero entrar en detalle de esta ecuación diferencial, solo que tiene una solución, que existe un método de la ecuación diferencial, las personas que saben física saben que es muy recurrente esto. Uno encuentra entonces después de un calculito de que x punto al cuadrado, de donde esto es la derivada respecto al tiempo, promediado en el tiempo da esta integral que tenemos aquí. Como sabemos nosotros que la energía de un oscilador es igual a la energía cinética más la potencial, y que en promedio son las mismas, entonces uno puede escribir sin duda de que la energía promedio en el tiempo sería no un medio m b cuadrado, sino que un m por b cuadrado, pero promediado en el tiempo, que da esta ecuación. Bueno, esta integral es un poco compleja, pero se puede resolver, y al resolverla uno encuentra que este promedio de la energía da este resultado. Aquí donde C es la velocidad de la luz, esta es la frecuencia de oscilación de los osciladores, y esto que está aquí es simplemente el campo eléctrico de la radiación que golpea a las paredes. Por otro lado, nosotros sabemos también del electromagnetismo que la densidad de energía vale 3/4 por esta integral de este campo eléctrico al cuadrado, y también es como esta es una densidad de energía espectral, la densidad de energía total, uno tiene que integrar la frecuencia entre 0 y infinito y obtiene, uno puede seguir rápidamente esto, este rho de omega sale una constante, es igual a 3/4 por E. Despejando de aquí y sustituyendo en el valor el rho de omega es igual a este 3/4 por este epsilon sub x de omega al cuadrado, lo despejo de aquí y obtengo que el rho de omega es esto que está aquí, donde este U es el promedio de la energía de las paredes, digamos, el promedio de la energía de estos osciladores. La densidad espectral de energía sería la energía promediada en el tiempo. Aquí omega, como omega vale 2 pi nu, también se puede escribir así. Y esta fórmula fue la que encontró Planck, y a la que él mismo le llamó la fórmula crucial. Obviamente hoy se enseñan en los libros, por ejemplo, la fórmula crucial de Planck. Aquí tenemos las curvas experimentales de esta radiación espectral, que se trató de explicar por la física clásica sin éxito. Alguien que intentó hacer, un profesor de este Instituto Imperial, Wilhelm Wien, que combinó la termodinámica y la electrodinámica para probar la existencia de una forma general de la curva. Esta es precisa y correcta, esta ecuación. Esto es probado absolutamente. Esto es lo que ocurre. Que el problema es que depende de la frecuencia elevada al cubo o una función
de la frecuencia dividido por la temperatura. El problema que tenía esta gente era que no conocía esta función. Wien intentó resolverlo y postuló, aunque aquí le colocamos válida para alta frecuencia, en realidad no debía haber escrito esto porque Wien no lo sabía. Se probó después que era válido para alta frecuencia. Entonces, la función f nu de t, después de este análisis termodinámico y electrodinámico de Wien, logró concluir de que era de la forma alfa por L elevado a menos beta nu partido por t, siendo nu partido por t. Y entonces postuló, o el cálculo matemático le dio esto. Pero esto, como vamos a ver, no es tan cierto, digamos. Es cierto solo para alta frecuencia. Y aquí viene lo que hablábamos al comienzo. Lummer, Bringham, Rubens y Kurzweil eran profesores de este Instituto Imperial, muy estrechamente ligados a lo que hacía Max Planck. Construyeron los equipos que fueron capaces de medir en el infrarrojo profundo, en muy baja frecuencia. Tenían ya los equipos para poder medir a alta frecuencia, pero no los conocían para baja frecuencia, y demoraron en hacer esto. Una vez que tuvieron los equipamientos, iniciaron los experimentos y demostraron que esta fórmula de Wien, esta que está aquí, la aproximación de 1896, fallaba por completo a baja frecuencia, solamente funcionaba a alta frecuencia. Pero tuvieron una adicionante. Como tenían los equipos, pudieron tomar la información y lograron establecer experimentalmente que la densidad espectral de radiación para baja frecuencia era directamente proporcional a la temperatura y también al cuadrado de la frecuencia. Cosa bastante distinta de la que ocurre aquí, digamos, en el caso de Wien. Esto dejó perplejo a la gente. Esta comprobación experimental de la ley que era válida para baja frecuencia falla a alta frecuencia. Tenemos una postulación de Wien también semi-experimental, y la postulación de este grupo de personas que acabo de nombrar, que valía para bajas frecuencias. Esto se le comunicó a Planck en una cena que hablan los libros por ahí, que la gente de la historia probablemente lo conoce muy mejor que yo, esto, la famosa cena del 7 de octubre de 1900, donde le informaron a Max Planck de estos resultados nuevos. Esto hizo que Planck se entusiasmara mucho, y hizo algo que solamente hacen personas especiales, como Max Planck. Usó su fórmula crucial, que ya había descubierto, una ley termodinámica bien conocida, que está parte de las ecuaciones de Maxwell de la termodinámica, y dedujo la primera ley, la ley de Wien, esa del E elevado a beta por nu partido por T. Esta entropía que puso aquí, pues esta es la entropía, la postuló Planck a ojo, nadie hasta ahora sabe cómo, él nunca pudo decir cómo se le había ocurrido, pero la postuló. Esta es una adivinanza, la postuló, esta es la energía interna, estas son las frecuencias, este es un logaritmo natural. Tomó esta entropía que la puso a mano, digamos, la sacó de la mano, como los conejos de un mago, derivó respecto a la energía interna, esta ecuación, la igualó a 1 partido por T y despejó la energía interna. La metió en su fórmula crucial y obtuvo la ley que había postulado Wien para altas frecuencias. Lo que le llamó la atención a Planck fue de que esta entropía satisfacía la segunda ley de la termodinámica. Y normalmente los físicos saben muy bien de que cuando la segunda ley de la termodinámica funciona, algo bueno pasa con él. Siempre hay algo que va a pasar cuando la segunda ley de la termodinámica se cumple. Esto hizo que Planck se entusiasmara mucho y escribió así: esta relación es tan sorprendentemente sencilla que durante algún tiempo la consideré universal y me esforcé por otorgarle un fundamento teórico. No lo hizo aquí, pero lo hizo después en la parte general que les voy a contar ahora. Este mismo Planck se dio cuenta que la ley esta del A nu cuadrado T, encontrado por los experimentalistas del Instituto de Física, se podía deducir si uno adivinaba una entropía que era C logaritmo natural de U, derivaba la expresión respecto de U, la igualaba a 1 partido por T, despejaba U
la metía en la fórmula crucial de Planck y ya uno obtenía maravillosamente este resultado y también satisfacía la segunda ley de la termodinámica. Es decir, tendríamos dos entropías que satisfacen la segunda ley. Aquí tenemos uno partido por menos beta nu por U, y esta otra de 2S a de U2 menos C partido por U cuadrado. El otro paso fue un paso arriesgado, interpoló entre las dos. Y dijo, bueno, debe haber una entropía entonces, una segunda derivada de una entropía que no conozco, que debe satisfacer esta ley de la termodinámica, de tal manera que cuando el G de nu tiende a cero, ¿no es cierto?, este término desaparece y me quedaría el caso de baja energía. Es decir, G de nu tiende a cero implica que nu tiende a cero, pero cuando G de nu es muy grande, es decir, altas frecuencias, entonces, como este término es muy grande comparado con este, uno tiene el caso anterior, un caso similar a este, lineal, en otro era más general. Este trabajo de interpolación, el que se confunde a veces en muchos textos de física que se enseñan en las universidades, con el trabajo fundamental de Planck, que lo condujo a postular la energía, que la energía no es continua. Este no es lo que hizo Planck para hacer postular el quantum de acción de Planck, que le llama la gente. Como conocemos esta, la postulamos de 2S a de T2, para poder igualarlo a 1 partido por T necesitamos conocer el D2, el DS a de U. El DS a de U 1 partido por T, de acuerdo con las leyes de Maxwell de la termodinámica. Entonces integró esta ecuación, obtuvo este resultado, tomó 1 partido por T igualado a este 2S y aquí pudo despejar la U, la densidad de energía. Lo cual nos dice entonces que la fórmula crucial sería esta. La densidad espectral de energía es 8 pi nu cuadrado dividido por C al Q por este G de nu dividido aquí nuevamente por la exponencial de G de nu dividido por AT menos U. Pero entonces uno debe acordarse de la ley de Wien, donde no se conocía quién era F. Para que esta ley se cumpla, que es una ley correcta, indudable que esta ley es correcta, y entonces aquí tendríamos un nu cuadrado, pero la ley de Wien me dice que debe haber un nu cubo aquí. La única manera de que este nu cubo se cumpla es de que este G de nu sea proporcional a nu, una constante B por nu. La sustituimos aquí y obtenemos la llamada fórmula de radiación de Planck, que funcionaba experimentalmente en forma increíble. El 19 de octubre de 1900, Planck presentó esta deducción en el seminario de la Academia Prusiana de Ciencias. Y aquí hay un escrito que dejó Planck, ¿no? Él dice en una parte de su escrito, carta y autobiografía. A la mañana siguiente vino a visitarme mi colega Heinrich Rubens, quien me contó que la tarde anterior, tras levantarse del seminario, había cotejado rigurosamente mi fórmula con los datos de sus mediciones, encontrando que en todo momento una concordancia satisfactoria. Mediciones posteriores confirmaron una y otra vez la fórmula de la radiación. Y por cierto, con tanta mayor exactitud, cuanto más precisos fueron los métodos de medición empleados. Sin embargo, no por ello dejaba de ser una fórmula semi-empírica determinada al tanteo. Era preciso encontrar los fundamentos teóricos que permitieron la deducción rigurosa. Esto fue lo que condujo después al postulado de Planck que conocemos como el origen de la mecánica cuántica. Esta fue la llamada hipótesis del 14 de diciembre de 1900. Bueno, Planck, como ya sabemos, había postulado una serie de entropías hacia el ojo, pero ahora se acordó de un conocido físico de la época, Ludwig Boltzmann. Boltzmann había introducido la idea de entropía, un poco más general, haciendo que la entropía de Clausius se obtuviera a partir de esta forma microscópica de entropía que introdujo Boltzmann, donde este ómega que tenemos aquí es la cantidad de microestados posibles para un estado macroscópico. Esto suena un poco raro, pero es así. Esto es como, este ómega
en la cantidad de microestados posibles que se pueden obtener para generar un solo macroestado. El problema era calcular este número omega de U, V y N, donde U es la densidad de energía, V el volumen y N el número en este caso de osciladores. El problema era bastante complicado, ¿no? Porque lo que se sabía en esa época, que la energía era un continuo. O sea, un oscilador puede tomar un continuo valor de la energía. La energía no era posible que no fuera continua. Nadie podía siquiera ni imaginar eso. El punto que encontró Planck, que si yo considero que la energía es un continuo, entonces significa que tengo un infinito microestado para todo estado macroscópico. Por lo tanto, el ómega sería infinito. Pero yo sé que la energía es finita, la puedo medir con un instrumento. Hay algo malo en esto, ¿no? Entonces, ¿cómo lo resuelvo? Para poder calcular el número de estados y obtener un número finito, a Planck no le quedó otra alternativa que pensar de que la energía no es de naturaleza continua, que debería ser de naturaleza atómica. Entonces postula que la energía podría llegar a ser de naturaleza atómica, es decir, que estaba compuesta de entidades que se podían contar. Cuando algo uno puede contar 1, 2, 3. Ahora, de la gente que sabe latín, enseñaban de que entidades que se podían contar o cosas que se podían contar, en latín se dice quantums, con una S al final. Esto, entidades que se podían contar, significa quantums. Pero estas cosas que se pueden contar, como son indivisibles, porque de otra manera podría seguir dividiéndola, y si la sigo dividiendo tendría infinitos objetos, pero no puedo tener yo, si la energía la puedo dividir en infinitas partes, entonces toma valores continuos y tengo un ómega infinito. Estas se pueden contar porque hay entidades indivisibles. Y como se podían contar, se llaman quantum, y si son plurales, cuanta, pero la palabra quantum que usamos hoy en día simplemente significan objetos contables, indivisibles, por lo tanto se pueden considerar como fueran átomos de energía, y mucha gente así les llamó. Entonces, ¿qué es lo que postula Planck? Postula de que la energía está constituida por átomos de energía, de la misma manera como en esa época consideraban los químicos que la materia estaba constituida de átomos, y como había sospechado ya Demócrito 500 años antes de Cristo, que existían los átomos en la naturaleza, que eran las cosas indivisibles. En esa gente, en ese tiempo, los físicos no creían en la existencia de los átomos, de la materia, así que los químicos usaban eso como un mecanismo artificioso para poder explicar sus experimentos. Pero Einstein demostró que los átomos de la materia sí existían, así como Planck demostró que existían los átomos de energía. Bueno, y el mismo Einstein después demostró que la energía electromagnética, la radiación electromagnética, estaba compuesta de átomos, que le llamaba moléculas de energía, como lo llamó átomos, y Lewis después, cuando lo llamó Einstein, perdón, y Lewis después le llamó fotones a estos átomos de energía, ¿no? De átomos electromagnéticos. Bueno, si está constituido por átomos, por cantidades que yo puedo contar, esta es una cantidad finita, se la puedo contar. Entonces la cantidad de energía, si tengo átomos de energía, la energía total debería ser un número muy grande, P de estos átomos, y la energía total debería ser P por este átomo de energía, épsilon, o el P muchísimo mayor que 1. Entonces tendría el problema. Dado que estos átomos de energía son indistinguibles, no puedo distinguir uno de otro de estos átomos, pero sí puedo distinguir los osciladores que están en las paredes. Ellos están ubicados, cada átomo, cada molécula está ubicado en cierta parte de la pared. Por lo tanto, tengo un problema, igual que el caso que tengo cuando uno hace estos conteos que hacen la teoría combinatoria, que si tengo P objetos iguales en N cajas diferentes, tengo N átomos de energía, o sea, P átomos de energía indistinguible en una cantidad de cajas en las paredes que le llamamos los osciladores, que son sí distinguibles. Por lo tanto, tengo el mismo problema de P objetos iguales en N cajas diferentes con ocupación múltiple. Y uno sabe desde el colegio secundario de que entonces cómo se pueden repartir estos átomos en estos objetos iguales en cajas diferentes,
de esta manera: n más p menos 1 factorial dividido por n menos 1 por p factorial. Y tendría entonces calculado el omega, que obviamente tengo que sustituirlo en la ecuación de Boltzmann, en la definición de entropía de Boltzmann, y llevar a cabo un cálculo. Y este cálculo, que es el mismo que hizo después, años después, Bose con el mismo Einstein, solamente que reemplazaron los átomos de energía por fotones, ¿no es cierto? Y obtuvo la estadística de Bose-Einstein, que se llama, pero en la realidad de lo eso fue Planck el primero que hizo esta mecánica estadística. El cálculo, probablemente ustedes, algunos lo deben conocer muy bien. Uno usa la aproximación de Stirling para este logaritmo natural, dado que n y p son muy grandes. Uno puede hacer un cálculo rápido y encontrar la entropía por unidad o sea, la entropía de esta S sub n, uno la divide por n y obtiene esta S mayúscula como la tengo aquí. Entonces tengo esta S. Una vez que tengo la entropía, la derivo respecto de 1, ¿cierto? Al derivarla respecto de, la igualo a 1 partido por t y puedo despejar esta energía U, y eso es lo que hizo Planck, y obtuvo esto que está aquí. La energía U igual a este átomo de energía dividido por el mismo átomo, ahora no dividido por una constante, sino por la constante de Boltzmann y por la temperatura menos U. La introduzco en la fórmula crucial y enseguida tengo esta ley. O eso pi cuadrado dividido por c cubo por este épsilon dividido por esto. Notemos, ¿no es cierto?, ahora que aunque esta ecuación se dedujo bajo la hipótesis de modelar las paredes de la cavidad por osciladores, de acuerdo con Kirchhoff, como esté modelada la pared da lo mismo, porque la radiación depende solamente de la temperatura y de la frecuencia. Ese es el descubrimiento de Kirchhoff, 1859. Y aquí donde se vio obligado Planck a imponer la hipótesis cuántica que llama la gente. Debido a que Wien había enseñado de que este ρ de nu de t depende de este nu al cubo multiplicado por f nu partido por t, la única manera, como aquí tenemos un nu cuadrado, la única manera que este épsilon, este átomo de energía, la única forma posible es que sea proporcional a la frecuencia. Épsilon debería ser proporcional a nu. Y la constante de proporcionalidad la llamó H. Dicen algunas personas, esto no sé si es cierto o no, de que este H le llamó Planck como ayuda, digamos, porque en alemán ustedes saben que significa ayuda, se dice Hilfen, o en inglés se dice help. Entonces, esto es como una ayuda para poder resolver este problema, porque él no creía que la energía no fuera continua. Planck siguió creyendo que la energía era un continuo, que este era un caso muy raro, que para resolver el problema había que salir del paso, pero debería tener una justificación más profunda en la teoría. No la había. Era un nuevo cambio, un cambio paradigmático en la filosofía del pensamiento, de cómo sentimos la naturaleza de los seres humanos. Así como ya dije, una constante, que al igual que la constante K sub B, debe ser determinada experimentalmente. Reemplazando, entonces, obtenemos la ley de radiación de Planck, que sale en todos lados. Bueno, esto que acabo de contar está también dispersa por ahí en los libros. Max Planck presentó esta deducción el día 14 de diciembre de 1900, que es el día que algunas personas dicen que es el día del nacimiento de la mecánica cuántica. Obviamente que había que estudiar muy bien esta ecuación, había que determinar H y K sub B, que era la constante de Boltzmann, ajustaron los instrumentos, construyeron unos nuevos y lograron medir H y K y obtuvieron estos resultados, que como pueden ver son muy cercanos a los actuales, lo que muestra obviamente la gran precisión que tenía la construcción de instrumentales esta gente. Incluso estas constantes fueron esas por otras personas medidas en otros lugares y nunca llegaron a tener resultados tan cercanos a los actuales, que hoy ya se tienen tecnologías muy, muy buenas, no son comparables a estos tiempos. Eso sería la parte, digamos, más de la parte del objeto cuántico. Y ahora quisiera hablar una cosa un poco más de lo que hizo Planck y cómo esta forma que encontró aquí, esta
esta forma de entendimiento del nuevo de la naturaleza, ¿cuál fueron el pensamiento de Planck y por qué lo usó tanto por conseguir esto? Fue un año de trabajo. La pregunta era de naturaleza, puede ser, no sé, científica, de naturaleza filosófica, incluso podría ser incluso de la vida común, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la ciencia? ¿Y qué es lo que define la realidad, a lo que nosotros llamamos realidad? Ernest Mach era un físico, pero que era un gran filósofo. Él se dedicó a la filosofía, al revés de Planck, que sabía filosofía, pero se dedicó a la física. Mach decía que la ciencia tiene un fin puramente utilitario. Las teorías son herramientas mentales para resumir nuestras sensaciones y experiencias que tenemos nosotros del mundo que nos rodea. Y a este principio lo llamó la economía de pensamiento. Bueno, esto es lo que yo he leído de esta persona. Hay mucho que leer, obviamente. Mach fue un gran filósofo, hizo muchas cosas muy importantes, pero no estaba de acuerdo con Planck en esta posición. Planck tenía una idea más parecida a la filosofía de Schopenhauer, de Spinoza, si uno quiere. El objetivo de la ciencia es purgar los elementos humanos de las leyes de la física para alcanzar constantes universales, como por ejemplo la constante A, que la había descubierto, o la constante K, o la constante G de Newton. Bueno, en una conferencia que hizo Max Planck en Leiden, dijo esta cosa que generó un gran debate y grandes respuestas de parte de Mach, que fueron algunas que se tuvieron un buen encuentro con esto. Planck decía esto en esa conferencia: si los científicos del pasado hubieran creído en la economía del pensamiento de Mach, nunca habrían realizado grandes descubrimientos, porque, fíjense bien esto, la investigación requiere una fe, a veces ciega e irracional, en la realidad objetiva del mundo exterior. Esto suena mucho a lo que decía Einstein: ahí hay algo, afuera hay algo, allá afuera hay algo, ¿no? Hay que tener una creencia de que afuera hay algo, que hay en el externo a nosotros, que no somos nosotros los que creamos la realidad, sino que la realidad existe fuera de nosotros. Un ejemplo del pensamiento de Planck, de este pensamiento, respecto al objetivo de la ciencia, es la creación de su sistema de unidades basado en las constantes de Newton, en la velocidad de la luz y en la constante A, que era de su creación. Este sistema de unidades es conocido como el sistema de unidades natural, que se usa mucho hoy en día. Esto hace entonces que lo que quería hacer Planck era que no hubiera ni un rastro de humanidad, digamos, de cosas que hacemos los seres humanos en los sistemas de unidades que tomamos. Es decir, que todas las unidades de medida dependieran directamente de constantes de la naturaleza. Entonces se acordó de la ley de Newton, despejó G de aquí, y quedaría F, ¿no es cierto?, la fuerza, dividido por el producto de las masas y por el relación, pasa R cuadrado para acá, y pasa dividiendo M1 y M2, le quedaría F por R cuadrado dividido por M1 y M2. Tendríamos unidades de fuerza por unidades de longitud al cuadrado, dividido por unidades de masa al cuadrado. También se acordó de que la velocidad, la definición de velocidad y la definición de acción, porque H va a tener dimensiones de acción. Y dijo esto: muy bien, G entonces tiene unidades de fuerza, unidades de longitud dividido por unidades de masa al cuadrado, que después de alguna algebrita uno llega a unidades de longitud al cubo por unidades de masa por unidades de tiempo al cuadrado. C son unidades de longitud dividido por tiempo, pues metros por segundo. Y H son, unidades de acción, es decir, energía por tiempo, que se pueden escribir así. Las mediciones experimentales de la había hecho Cavendish, midió G, ¿no es cierto?, muchos años antes. Y le da este número 6.67 por 10 elevado a menos 11 metros cúbicos, kilogramos y por segundo al cuadrado. Aquí, longitud al cubo, masa y tiempo al cuadrado. La velocidad de la luz sería 3 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo. Y acá lo mismo tenemos con la ciudad.
Entonces, ¿cómo elimino? Porque los metros, kilogramos y segundos son invenciones del ser humano, no depende de constantes provenientes de la naturaleza misma. Entonces, Planck dice, lo que voy a hacer, voy a reemplazar los metros por una longitud, que ahora se le llama longitud de Planck, kilogramos por un tiempo, que hoy le llamamos tiempo de Planck, segundos, obviamente el segundo, por lo que hoy llamamos tiempo de Planck, y el kilogramo por lo que hoy llamamos masa de Planck. Y en este sistema de unidades, la constante de Newton vale 1, AC vale 1 y C vale 1. Es decir, tendríamos que G vale 1, en lugar de tener metros cúbicos tendríamos longitud de Planck al cubo, en lugar de tener kilogramos tendríamos masa de Planck, y en lugar de tener segundo al cuadrado tenemos tiempo de Planck al cuadrado, y lo mismo para los otros. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos una ecuación, 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Podemos despejar L sub P, podemos despejar M sub P y T sub P de estas 3 ecuaciones, y el resultado es casi directo. Se obtiene que la longitud de Planck es AC/R por G dividido por C al cubo, y es el valor que se supone que es la longitud mínima que existe en la naturaleza. Y este tiempo es el tiempo mínimo de la naturaleza, y esta es la llamada masa de Planck que tanto dolor de cabeza le ha dado a los físicos. Estos números representan escalas a los cuales los efectos cuánticos gravitacionales pueden ser importantes, y donde las unidades de medida están construidas a partir de constantes de la naturaleza, como se pueden ver. L sub P, el metro, digamos, de Planck, por decirlo de algún modo, depende de las constantes de la naturaleza. Lo mismo el tiempo o el segundo de Planck dependería de estas constantes, y el kilogramo de Planck sería este. Esto muestra entonces cómo el pensamiento filosófico de Planck lo conduce al desarrollo de teorías físicas matemáticamente, y que al hacerlo matemático lo hace contable, lo hace medible y objetivo. Y también muestra que detrás de todas las teorías físicas, y en absolutamente todas, hay un principio filosófico que gobierna todo. En el fondo también es un peso, como dice Planck, un poco un acto de fe. Bueno, el discurso de Einstein de los 60 años de Max Planck también alude a este tipo de temas. Aquí hay un poco más de, como dijera, un poco más de agresividad, por decirlo de algún modo. Y también de algunas cosas que son hoy día temas de investigación, no solo en el área de la física. En el discurso, Einstein considera 3 puntos fundamentales en la celebración de los 60 años, que fue eso también en la Academia Prusiana de Ciencias. Él habla de una metáfora del templo de la ciencia, haciendo una analogía con una cosa, digamos, de naturaleza religiosa. La armonía preestablecida de Leibniz y la controversia de Max Planck. Hay una parte del discurso que se llama En el templo de la ciencia. Utiliza esta alegoría religiosa para clasificar los investigadores. Esto es para poder poner en algún sitial a Planck, y en realidad eso es. Hace una diferencia entre el resto de los investigadores y gente como Max Planck. Llamó a un grupo de investigadores, lo llamó utilitaristas, que son personas brillantes, que ven la ciencia como una herramienta práctica, buscan las aplicaciones comerciales, tecnología o beneficios económicos directos. Otro grupo de científicos llamó los competitivos, que son científicos motivados por el ego, el estatus o el placer intelectual. Y Einstein dice, para ellos la ciencia es un deporte especial, para inflar su ego y demostrar superioridad. Y después dice, son 2 grupos muy valiosos, que han ayudado a construir gran parte del edificio de la ciencia. Pero se hace la pregunta, ¿son ellos la verdadera base de la ciencia? Y después dice lo siguiente, esta alegoría. Si un ángel del Señor viniera y expulsara del templo a todas las personas pertenecientes a estas 2 categorías, a los utilitarios y los competitivos, quedarían solo algunos hombres, tanto del tiempo presente como del pasado. Y nuestro Max Planck es uno de ellos, y por eso lo estimamos y lo admiramos. Lo que significa entonces, él llamó
a esta tercera categoría a la que pertenecería Max Planck, los verdaderos buscadores. Estos serían científicos que consagran su vida con una devoción casi religiosa a la búsqueda de la verdad. Y después hace una cosa muy fuerte, que dice aquí lo siguiente: si los tipos de científicos a los que hemos expulsado, bueno, imaginariamente, fueron los únicos que existieran, el templo de la ciencia jamás habría llegado a existir, tal como no podía existir un bosque donde solo crecen enredaderas, es decir, plantas trepadoras. Bueno, esto es bastante fuerte. Y ahora veamos lo que habla este mismo en el discurso de la armonía preestablecida, también aludiendo a Max Planck. Habla de esta medida establecida, o armonía preestablecida de este filósofo matemático, abogado y de todo, digamos, de uno de los polímatas existentes. Algunos lo llaman el último de las personas que fue un genio en casi todo lo que hizo, ¿no? También era un filósofo bastante bueno por lo que se ve. Este Godofredo Wilhelm von Leibniz introdujo este concepto filosófico para explicar cómo la mente y la materia actúan en perfecta sincronía sin interactuar directamente. Dicen, como dos relojes perfectos que marcan la misma hora. Einstein adapta esta idea a la física teórica en lo modo que sigue. A una parte le dice sin puente lógico. No existe un camino matemático o puramente lógico que conecte un fenómeno observado con la ley universal subyacente. Hay un salto de intuición. El físico llega a las leyes fundamentales mediante la intuición pura y la empatía con la naturaleza, y no por una deducción mecánica. Y a pesar de que teóricamente se podían existir infinitas teorías para explicar el mundo, la realidad se impone de tal forma que solo una construcción teórica resulta ser la correcta. Es como si la naturaleza impusiera, digamos, a lo que nosotros detectamos de la naturaleza, está determinado previamente en la naturaleza. Eso es lo que quiere decir esto, ¿no? En este contexto, Einstein afirma: nadie que haya profundizado realmente en este asunto negará que en la práctica el mundo de los fenómenos determina de manera única el sistema teórico. Y aquí me parece radican las raíces de la controversia mantenida hace unos años entre Marx y Planck. Y dice: la física no es un mero catálogo útil de sensaciones humanas, es la búsqueda mística de una armonía preestablecida en un universo real. Obviamente esto generó una polémica muy grande en ese tiempo. Para Einstein, la persistencia de Planck para resolver la crisis de la física clásica no nació o no nacía de la fuerza de voluntad, sino del anhelo profundo de contemplar esa armonía matemática ya preestablecida en la naturaleza. Esto es la armonía preestablecida de Leibniz. Bueno, muchas gracias por la paciencia y por escucharme y por permitirme poder hablar de estas cosas. Muito bem, professor Arias, Patrício Arias, boa apresentação. Eu perdi o começo em função de problemas técnicos, mas consegui ouvir grande parte. Se o senhor quiser parar de apresentar o slide, a gente vai passar para a parte de questões, de perguntas, e Patrício, puedes dejar de compartir. Solo para que Patrício puede dejar de compartir. No sé si puedo hacerlo, porque se fue el profesor Molina. Pero déjame ver si puedo escapar de aquí. A ver. No me sale aquí donde dejar de compartir. Abajo parece que era, ¿no? Conseguiu? Al lado de la carita. Aí. Aí, ótimo. Então, agradecendo ao professor Patrício Arias e ao... Mi nombre es Patricio Salgado, que acá en español es al revés.
Patrício Salgado, Sim. muito bom. E agradecer o Pepe Dias, que fez uma intervenção no chat e também foi o responsável aí pelo convite, né, para o professor, que gentilmente aí fez a apresentação muito boa, por sinal, conseguiu construir aspectos aí da tecnologia, da física do Planck, e aí inseriu elementos aí da filosofia, né, e história da ciência, que é o que interessa ao grupo de Lógica, Linguagem e Ciência, que nós temos aqui feito trabalhos, né, estudando o Planck, especificamente, e esse seminário ele fecha o ciclo aí de um ano de estudos aí que nós desenvolvemos aí no grupo. Agradecer ao Pepe aí por isso, né, por ter convidado e gentilmente ambos aí participando, e novamente peço desculpas aí pela parte técnica. Então, eu deixo aqui aberto o espaço para os membros aí do seminário para que possam elaborar perguntas, possam se inscrever, ou no chat aí, ou levantando a mãozinha aí para que o professor Patrício Salgado possa responder. Alguém se habilita aí a uma primeira questão? Pedro, eu levantei a mãozinha. O Eduardo aí, então, quer fazer uma questão, professor. Ótimo, ótimo. Professor Patrício, mais uma vez, parabéns pela apresentação, de fato foi muito boa. Eu fiz questão de acompanhar e, ao mesmo tempo, acompanhar os slides que vocês nos enviaram em língua portuguesa, e, para mim, isso foi de uma generosidade muito grande, porque facilita para a gente o entendimento acompanhando em língua portuguesa o que está sendo apresentado. Muito obrigado mesmo. Na sua apresentação, enquanto filósofo atuante na área da filosofia, eu vou captando os elementos que, para mim, são elementos filosóficos da sua fala. São eles que me interessam. Eu fiz algumas anotações, mas eu vou começar sobre a controvérsia entre Ernest Mach e Planck. O senhor, ao apresentar a oposição entre Mach e Planck, o senhor apresenta como um confronto entre a concepção utilitarista da ciência, que é a do Mach, e uma concepção realista da investigação científica, que é a posição do Planck. Então, eu queria saber do senhor, no alto da sua formação em física, na sua interpretação, qual foi o principal equívoco do filósofo Ernest Mach que Planck procurava combater no diálogo entre ambos? ¿Me podría decir, profesor, la pregunta? Yo te digo, con respecto a Mach y a Planck, ¿qué puedes encontrar tú con respecto a las opiniones a la filosofía de Mach, que de cierta manera está errado y que de eso se aprovecha Planck, digamos? Bueno, no sé yo si estaba tan equivocado Planck, digamos, que lo es, o sea, perdón, más, porque la realidad muestra, digamos, de que una parte utilitarista ha sido lo que nos ha llevado al progreso tecnológico, ¿no? Es cierto que la búsqueda de la ciencia pura, en ese sentido, en mi opinión, Planck tiene razón, digamos. No sé, yo no soy filósofo, pero sí leído y asistido a clases de filosofía, donde he entendido algo, tampoco he entendido mucho, pero algo he entendido. Y me da la impresión a mí que, por ejemplo, el pensamiento de Schopenhauer, el pensamiento de Spinoza, está más cercano a Planck que al pensamiento materialista de Mach, porque es medio peligroso, a mi entender, meterse mucho en esto de Mach, porque hay que recordar de que había un filósofo ruso de apellido Bogdanov, que muy cercano a Lenin, ¿no? Y de este materialismo, que hubo una separación allí entre Mach, que defendía la concepción de la física como no tan materialista en el sentido newtoniano,
Uno debe recordar, por ejemplo, de que Lenin, él creía que todo era materia y que no había nada más. Esto que la naturaleza tuviese, que no sé cómo decir la palabra para no equivocarme, que de acuerdo a Spinoza, la naturaleza es todo, digamos, la naturaleza, nosotros somos parte de esa naturaleza. Y por lo tanto tenemos percepciones, porque hay científicos, hay personas especiales como Einstein, como Planck, o como Heisenberg, y como Newton, digamos, o Maxwell, que podían lograr entender de la naturaleza cosas que el resto de los seres humanos no ven hasta que alguien se las cuenta. Nosotros hablamos ya de electrodinámica, mecánica cuántica, relatividad general, pero la aprendimos de ese sentimiento que en el fondo es un poco, como dice Planck, es como una intuición de la naturaleza, no es solo saber matemáticas. Si uno tiene conocimientos matemáticos y tiene esa intuición, puede ver en la naturaleza las leyes o por dónde va la cosa, digamos. Pero si no la tiene, obviamente no va a poder ver mucho de esta naturaleza. Uno puede ver, por ejemplo, si uno ha leído un poco de literatura, por ejemplo, uno ve cómo escritores famosos, sin ser filósofos ni científicos, son investigadores del comportamiento humano. Por ejemplo, no sé, Dostoyevsky en Rusia, por ejemplo, que observaba al ser humano y no le encontraba mucho sentido lo que hacían. Y entonces, claro, él describe el comportamiento de estos grupos humanos y él mismo se asombra a veces de cómo personas a veces muy malvadas, que están en una cárcel por haber hecho crímenes horribles, tenían sentimientos humanos y ayudaban a otras personas. Eran como unas contradicciones tremendas. Es como una investigación del sentimiento de la psique humana y cómo se comporta frente a determinadas situaciones. Lo mismo cuando el científico investiga la naturaleza. Al investigar la naturaleza, la persona puede ser un matemático muy bueno, calcular muy bien, pero a lo mejor no va a haber esto que vio Planck, por ejemplo, que se atrevió a decir la energía no es continua. Esto me indican las ecuaciones. Y le creo este razonamiento lógico de las ecuaciones y postulo que la energía debe ser igual a una constante por la frecuencia. Y dejó la grande. Y lo peor de todo, tenía razón. Después llegó otra gente como Einstein y muchos otros después, que desarrollaron la mecánica cuántica. O sea, más fue también el padre de la relatividad general o de la relatividad especial de Einstein. Ellos siguieron, el mismo Planck siguió bastante de cerca también a Más. Más fue un gran maestro que probablemente su concepción filosófica, que a él lo movía, era más materialista que la de Planck, que era una persona más religiosa también. Porque esas creencias que uno tiene de la naturaleza están relacionadas con la religión en algún modo. Por algo la religión no ha muerto después de tantos siglos. Todavía sigue teniendo muchos adeptos la religión. Uno puede gustarle o no, digamos, pero hay actos de fe en la ciencia, fue que une eso. Bueno, eso es lo que yo opino. ¿Se entendió? Sí. Entendi sim. Se você quiser fazer uma espécie de síntese para os demais da sala, Pepe, fique à vontade. Mas para mim, tranquilo. Todo tranquilo. Sí. Sí. No, eu queria também fazer... Eu posso fazer uma pergunta, certo? Sim. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Vou fazer primeiro em português e depois em espanhol. Eu também fico um pouco longe da filosofia e tudo isso, mas me interessa uma questão. Essa forma de pensar do Planck, essa forma tão arriscada de tentar botar uma forma de medida universal, que não dependesse das características humanas. Para mim é como, não sei, como uma ideia muito, não sei, como falar, como seria a palavra, é como acreditar que a gente é poderoso demais como para poder chegar tão longe e nos afastar a nós mesmos da natureza e criar um sistema de unidades que não dependa de nós. Se a verdade é nossa, praticamente. Essa é como que é minha dúvida.
Vos tentás falar isso para o Patrício. Ô, Pepe, Sim, Pepe, sim. deixe-me então só reforçar a sua pergunta. Assim, a minha questão dentro do que vocês falou seria essa aqui: como é que essa posição deve ser entendida diante do fato de que a própria formulação de teorias depende de escolhas conceituais e históricas que são realizadas pelo cientista que é humano. Exacto. Patricio, mi pregunta es ¿qué piensas tú de esta forma de pensar de Planck, de intentar crear este sistema de unidades independientes, o sea, que sea súper general de la naturaleza, independiente prácticamente del humano, siendo que el humano es el creador de la propia teoría? O sea, esa es como mi duda, o sea, mi pregunta. ¿Qué opinas tú al respecto? Eso. Yo creo que el hecho de creer de ser independiente del humano es porque nosotros los seres humanos somos también parte de la naturaleza. Y por lo tanto, si hay constantes en la naturaleza, ¿por qué debemos intervenir nosotros, por ejemplo, definiendo el metro, el segundo o el kilogramo de una manera poco precisa, cuando en la naturaleza existen constantes universales que no dependen de nuestros gustos personales, digamos? O sea, las leyes de la naturaleza no están relacionadas, las leyes de la naturaleza, con nuestras creencias o nuestros gustos. Yo a los estudiantes a veces les pongo el ejemplo cuando dicen que ellos creen de que pueden ir contra la naturaleza. No, es imposible ir contra la naturaleza. Las leyes, por ejemplo, si uno está en un piso 10, como les digo yo, si uno se tira por las ventanas, va a caer, digamos, porque hay leyes que están supra nosotros. Y nosotros somos demasiado, no sé, demasiado ignorantes respecto de la naturaleza. ¿Qué es lo que percibimos nosotros de la naturaleza? Los que nos informan nuestros sentidos. Como decía el mismo Einstein, allá afuera hay algo, ¿no? Pero ¿qué es lo que hay? Nosotros percibimos de la naturaleza eso, que hay algo afuera. Podemos sentir y ver, decimos nosotros, pero ¿qué es lo que vemos? Vemos dentro de un rango de entre las 400 y 700 milímetros de longitud de onda. Más allá no podemos ver. Lo que nos informa del mundo, ese no es el mundo, eso no es la luz tampoco, ni la radiación electromagnética, podemos ver muy poco. Entonces lo lógico es depender de las constantes de la naturaleza que están mucho más allá de nuestras percepciones sensoriales y también quizás de nuestros instrumentos, ¿verdad? Que nos pueden entonces proporcionar un mayor conocimiento de la naturaleza y a la larga de nosotros mismos, porque nosotros también somos parte de la naturaleza, somos naturaleza, estamos constituidos de electrones, protones, quarks, qué sé yo, digamos. Estamos juntos, hace un núcleo de carbono, que tenemos la propiedad de estar vivos, es de otro misterio. Eso es lo que yo creo. Eduardo, quer fazer alguma complementação? Pepe, tudo bem? Eu gostaria de fazer uma complementação aí. Embora pareça paradoxal, professor, que o Planck não resolva, né, retirar o ser humano da concepção teórica da natureza, como é que seria, né, se para os utilitaristas, por exemplo, se pensarmos que, além do arcabouço material, nós temos aí, em relação ao Planck, a questão, por ser religioso, a questão do espírito. Como que ficaria essa relação matéria, né? Mente, matéria e espírito, na concepção utilitarista? ¿Entendiste dentro de la concepción utilitarista, cómo quedaría la...? Lo entendí parcialmente, pero no totalmente. No sé si entendí bien la pregunta, es porque yo creo de que por esa razón, cuando uno habla de conceptos, esto es un poco peligroso esto, ¿no? A mí a veces no me gusta mucho hablar de este tema, porque puede que la gente lo malinterprete. En la concepción materialista de Marx, que tiene una componente materialista,
que fue extremizada, digamos, por Lenin y otra gente, ¿verdad? Estoy hablando de Lenin, no el partido político, sino la concepción filosófica de Lenin. Y de Bogdanov, que después tuvieron una pelea muy grande, tuvieron peleas fuertísimas. Bueno, yo creo que el problema del espíritu, como dice la gente, y ese es el problema clave de por qué el materialismo no se estableció en Rusia, no permitió el desarrollo de la mecánica cuántica, porque hubo físicos, que llamaban los físicos filósofos del idealismo alemán, que creían, ellos interpretaron la función de onda. Porque pasa de que Einstein enseñó de que cuando uno tiene un cuerpo que tiene masa, esta masa tiene una masa m sub 0, que le llaman la masa en reposo, dividido por este 1 menos b cuadrado partido por c cuadrado. Cuando la velocidad v es muy grande, muy cercana a la luz, la masa esta tiende a infinito, dice la gente. Bueno, lo que pasa es que los experimentos muestran, y hace muchos años que se sabe eso, de que a medida que aumenta la velocidad, los objetos van cambiando de su forma. Deja el concepto de partícula que entendemos en el sentido newtoniano, deja de tener sentido y se empieza a convertir en un campo, tipo campo electromagnético. A este campo le llaman la función de onda, o la onda de materia, que le dicen los de Broglie, por ejemplo. Esta onda de materia es un hecho, esto existe y está demostrado. Entonces, hubo filósofos que interpretaron esta onda de materia, que es la misma masa de este pendrive, por ejemplo, que al estar a muy altas de energía, muy altas velocidades, se convierte en un campo inmaterial. Estos filósofos cristianos como Teilhard de Chardin y sus seguidores, ellos enseñaban de que esta materia, ese sería como el espíritu de la materia. Eso obviamente a gente como Lenin y sus seguidores o demás, aunque más vuelvo a insistir, no opinaba tan extremo como él. Les molestó y pidieron el desarrollo. Por eso la electrónica en la ex Unión Soviética no se desarrolló. Eso dicen muchos historiadores que yo conocí. Eso también le condujo a un atraso respecto de Occidente. Por eso es que es un poco peligroso, porque uno a veces puede confundir en una como posición política. Yo no tengo, en ese contexto político, no quiero politizar, pero simplemente un hecho observable. Sí. Entonces, eso observable hace entonces que ni la mecánica cuántica, ni la genética fuera muy desarrollada, y quienes lo hicieron no fueron bienvenidos, por decirlo de algún modo. Hubo gente, por ejemplo, físicos rusos muy famosos, ya me olvidé el nombre, Bronstein, el tipo que realmente creó la gravedad cuántica, que creía eso también, de que el espacio-tiempo incluso era una onda, y que uno tenía, por ejemplo, una partícula encerrada en de la longitud de Planck, que acabamos de hablar. Toda materia o el espacio-tiempo se convertía en un hoyo negro, en un campo cuántico del cual probablemente apareció nuestro espacio-tiempo, de una especie de campo cuántico que uno lo puede identificar como un agujero negro en el micromundo. O sea, el espacio-tiempo apareció, de acuerdo con esta concepción del mundo, como un campo cuántico que aparece cuando uno lleva energías tan tremendas, así como cuando uno lleva una partícula a velocidades muy altas, energías muy grandes, la partícula deja de ser partícula y se convierte en un campo cuántico, ¿no? Eso es lo que convierte, ¿no? Eso está medido y probado en los laboratorios. Entonces, si uno llevara al extremo al espacio-tiempo, este espacio-tiempo también desaparece, porque tiene un radio de Schwarzschild que lo calculó Bronstein. Desafortunadamente, Bronstein, por esa y otras razones, también fue muy perseguido y al final fue muerto muy joven. Entonces hay un problema entre la física, en la concepción filosófica que hay allí, y también la política, que está mezclada con la literatura, que en nuestra educación formal que tenemos hoy en día están tan separadas una de las otras, que a veces uno no puede creer de que gente del área de las letras no sean muy bien estudiados por gente del área de las ciencias.
Yo creo que en ese sentido hay utilitarismo, como decía Einstein, en la formación que se le da a la juventud actual, digamos. Que yo sé que los filósofos antiguos, especialmente en Europa, eran muy bien formados en literatura, en filosofía y en lenguas, digamos, cosa para la que yo soy muy malo para la lengua, no soy alguien pegado para la no sé, eso creo de que este concepto marciano, digamos, que está muy relacionado con la relatividad general, pero curiosamente la misma relatividad general después niega el marcianismo, por ejemplo. Certo. Graças, professor. Professor Eduardo Simões tem uma outra questão para fazer. Eu tenho, Pedro. Dentro da resposta do professor Patrício, me veio uma outra questão sobre Einstein e o templo da ciência. Eu gosto muito desse discurso do Einstein. Então, o que eu queria saber do professor Patrício? Na leitura que Einstein faz de Planck, para ele, os verdadeiros cientistas seriam aqueles movidos por uma busca quase religiosa da verdade. Aí o que eu queria saber do professor Patrício é se o senhor considera que Einstein estava descrevendo adequadamente o próprio Planck, ou ele estava simplesmente construindo uma imagem idealizada de seu colega e amigo Planck. Tradúzcame, profesor, porque no entendí totalmente. Creo que entendí algo, pero no la pregunta que te hace es si Einstein está construyendo una imagen idealizada de su amigo o es una imagen o está describiendo, ¿cómo te podría decir? Algo más objetivo, una visión más objetiva de Einstein, de Planck. Bueno, yo creo que Planck, o sea, Einstein era muy amigo a pesar de que discrepaban en aspectos políticos. Por ejemplo, bueno, Planck ya sabemos que era militarista. Eso no significa que había sido partidario de los nazis, sino que simplemente era militarista, que privilegiaba el orden de la sociedad y el trabajo continuado por sobre todo lo demás. Einstein era alguien más de la socialdemocracia. Y en ese aspecto se toleraban nomás entre ellos. Pero no sé si era tan objetivo, porque obviamente era su amigo, ¿no? Hay que recordar que cuando Einstein estaba en el instituto de Berna, donde estaba en la oficina de patentes, y ahí escribió su relatividad especial, y la envió y por alguna fortuna le llegó el paper para que fuera referateado por Max Planck, y cuando Max Planck lo vio dijo, este es el Copérnico del siglo XX. Y lo ubicó, claro, y le ofrecieron un cargo importante. Yo creo que algún agradecimiento a Einstein debe haber tenido con Planck, porque lo sacó del anonimato y prácticamente de la persecución científica, porque a Einstein no le daban trabajo en ningún lado por las peleas que tuvo con su profesor guía, que fue Weber, que lo consideraba un energúmeno, digamos, porque era un tipo que no respetaba, porque Einstein era un carácter bien especial también, no era un Aristóteles, dice la gente que tuvo acceso a conocerlo. Entonces, claro, Einstein estaba también muy cercano y pudo haber sido de que, claro, idealizó un poco a Max Planck. Claro. Nadie es tan perfecto como dice Einstein, aunque yo creo de que sí, Planck creía en eso, porque también creía en eso, él le transmitió ese pensamiento planckiano a Einstein, porque eran muy cercanos como amigos, digamos. Einstein recibió mucha influencia del pensamiento de Planck. Y hay que recordar que Einstein era un creyente de la filosofía de Spinoza, ¿no? E incluso él hablaba siempre de las ecuaciones. Hay que trabajar muy duro para sacar los secretos al viejo, decía. Pero todos sabemos que ese viejo era el dios de Spinoza, ¿no? Sí. Que era la naturaleza. Y él pensaba, y de eso parece que así eran en muchos aspectos, que Max Planck tenía esa misma concepción al ser muy cercano al pensamiento de Leibniz y de otra gente que también fueron gente que Leibniz fue también muy influyente en el pensamiento de Hermann Weyl y también Kant. O sea, Kant
Él dice, Hermann Weyl, Kant y Leibniz fueron mis maestros que me inspiraron a ser matemático y también es un poco filósofo y un poco físico también, aunque se pelearon con Einstein por esta historia de la unificación de la relatividad con la electrodinámica. Perfeito. Gostaria de verificar aí com os participantes se tem mais alguém que gostaria de fazer alguma questão para o professor Patrício Salgado. Parece que não há algum inscrito, não temos mais inscritos. Podemos, cessadas as perguntas, podemos passar para agradecendo novamente o professor Patrício Salgado, né, e o professor Pepe Dias pela contribuição generosa e extremamente importante para o grupo de Lógica, Linguagem e Ciência. E, claro, esperamos contar aí no futuro para próximas apresentações. Então, para finalizar aqui o nosso seminário, eu passaria para o professor Patrício, para que fizesse suas conclusões finais e assim encerramos o seminário. Fica com o senhor a palavra, professor. Yo quisiera, lo primero que nada, digamos, agradecerles a ustedes la oportunidad de poder conversar con ustedes. No siempre se tiene la posibilidad de conversar de estas cosas. Normalmente la física es más técnica, uno va a hacer un seminario, discute las ecuaciones y se va después. Pero discutir cosas más profundas que son realmente el motor del desarrollo, porque esto también tiene que ver una componente humana. La ciencia siempre se muestra como algo medio inhumano. Acá en Iquique hay una facultad que se llama de Ciencias Humanas, y lo que nos deja uno la conclusión de que nosotros seríamos las ciencias inhumanas. En alguna medida puede que ellos que se dedican a tratar de entender la razón de ser del ser humano, yo entiendo de que los escritores, los poetas, las personas de la área de la literatura, se han tratado de ver, es una especie de científico que se dedica a tratar de entender el comportamiento humano y que al final casi todos llegan a parar a los psicólogos, digamos, los psiquiatras, que nombran personas cercanas a esas áreas, porque nosotros, Einstein también decía de que la física del futuro será la física del interno humano, como decía Schopenhauer. Schopenhauer decía, no conocemos nada del interno humano, cómo somos nosotros. Como antes decía, ¿cuál es la ecuación que nos rige? Y no se podrá hacer con la matemática actual, decía Einstein, tendríamos que usar una matemática de los significados. No sé qué significará eso, pero eso es decir algo, ¿no? Que, no sé, conversar estas cosas yo creo que le hace bien a la comunidad en general, y que existan interacciones entre profesionales o cultores, por decir algo, de distintas áreas del saber, porque en el fondo eso es lo que debe hacer la universidad. La universidad es algo general, es libertad y universalidad, que curiosamente nos hemos encerrado cada uno en nuestros departamentos o institutos de trabajo, y ni siquiera los físicos hablamos con los matemáticos, que son nuestros más cercanos, tampoco hablamos con los filósofos, aunque hay que reconocer de que parece ser, aquí en Chile por lo menos, de que la filosofía fue como dejada de lado en las universidades y no se les dio la cabida y el lugar que les corresponde en la universidad. A mí me enseñaron que lo que es la universidad es arte, ciencia y filosofía. Y curiosamente, sí, uno de esos tercios ha sido dejado de lado y también un poco del arte. Sí. Y se ha vuelto una cosa tecnológica, dándole la razón a Einstein de hablar de los utilitaristas, que sin duda no tendríamos este rato que estamos hablando aquí si no fuera también por el desarrollo de los utilitaristas, que son gente muy inteligente, sí, y que tienen bastante dinero y que les va bien en la vida. Sí.
Entonces, bueno, no sé, las cosas son importantes y es bueno discutirlas, pero no sé, a lo menos yo siempre lo he dicho, a quien querido excusarme, de que la filosofía, como una vez vi por ahí escrito una especie de organigrama, que hablaban el número 1 arriba de la filosofía, la física teórica, la matemática y la física teórica un poquito más abajo. Después venía la física experimental, la aplicada y la ingeniería. Fíjate que uno ve en la universidad al revés. La pirámide se volvió así, digamos. Primero está el militarismo y la física, la ciencia pura, y más abajo te queda la filosofía en cuanto a interés y recursos. Sí, perfecto, profesor. Pero el desarrollo humano, a lo menos lo que uno lee de la historia, ha ocurrido al revés. Sim. Perfeito, professor. Acho que posso, com essas palavras finais aí, eu posso classificá-lo como um verdadeiro humanista. Acredito, porque colocar o elemento humano na nossa construção científica é extremamente importante. Bom, agradecendo novamente aí ao Pepe Dias, ao professor Patrício, aos participantes do seminário. Encerramos então aqui nossa apresentação e ficamos aí para um próximo período.